Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 23. Nos vamos a ubicar en un solo versículo de allí para luego retomar la lectura que hacíamos en el libro de Lucas. Voy a repetir para los que no alcanzaron a escuchar. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 23. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Atención a este versículo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La hermosa palabra del Señor está mostrándonos aquí algo que ocurría en el segundo año de haber sido establecida la iglesia, en este caso en Jerusalén. Este versículo 19, ustedes lo pueden relacionar con el capítulo 8, versículo 1, que es lo mismo, ¿sí? El 8.1. Pueden ir ahora ya si quieren. Se desprende del 8.1. Hubo una persecución en Jerusalén. Los fariseos empezaron a atacar a los cristianos y matan al hermano Esteban, un diácono de la iglesia, según el capítulo 6. Sí, fue escogido como diácono. Y eso hizo que los hermanos de Jerusalén se dispersaran por muchas partes. Entonces este versículo 19, obsérvelo, está hablando de ese desplazamiento, que es el término que a nosotros nos familiariza, ¿no? Desplazados. Ellos se esparcieron, se desplazaron por muchas partes por causa de esta muerte de este hermano, en la que curiosamente también formó parte un hombre que va a aparecer aquí en versículo 25, Saulo de Tarso, ¿no? También tuvo que ver con la persecución. Y los hermanos que salen de Jerusalén, que eran de Chipre y de Fenicia, pasaron por Antioquía y por Chipre y por Fenicia, dice en versículo 19, y dice el 20 y 21, que se instalan en una ciudad llamada Antioquía, una de las grandes ciudades de aquel tiempo, ubicada en Siria, un poquito retirada de Jerusalén. Y se inicia una obra allí, una congregación. Dice en versículo 21 que gran número. Cuando la Biblia habla de gran número, siempre pasa de 1000, ¿sí? Un gran número, este término en el lenguaje que se manejaba en aquella época siempre partía de 1000, miles, gran número. Entonces Jerusalén, que era la congregación de donde habían salido los hermanos por causa de la persecución de Esteban, se entera de que el evangelio ha llegado a una ciudad no judía, a una ciudad gentil, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jerusalén según el versículo 22? Envían a Bernabé, ¿sí?
Vaya al versículo 24 y note por qué Bernabé es escogido y enviado. Y esto lo estudiamos un día con los varones, en forma de paréntesis lo hacemos hoy. En el primer siglo, la iglesia en su pureza, cuando encargaba o enviaba a alguien a una misión, siempre esa persona debía tener cualidades espirituales, ¿sí? Hoy día, el problema de la administración del cristianismo pasa porque esto no se tiene en cuenta, ¿sí? Entonces dice ahí en versículo 24 que era como este varón bueno. En algunas versiones dice bueno. Esto en el sentido original es de buen testimonio, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo y lleno de ¿qué más? De fe. 3 virtudes que encerraban mucha cosa, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de todo el fruto. Es una persona que vive entonces en paz, en gozo, en todo lo que el fruto del Espíritu Santo es. Entonces Bernabé llega a Antioquía, versículo 23 entonces. Llega a Antioquía y va a hacer un trabajo que posiblemente responda una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Y después del bautismo qué? ¿Sí? Entonces aquí el Espíritu Santo, en una expresión triple, nos va a mostrar algo muy grande. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, atención, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuántas pautas ve usted en esa expresión? Primero, con propósito. Segundo, de corazón. Tercero, permanecer. Y cuarto, fiel. Este trabajo, hermanos, vaya al versículo 26, se hizo por todo un año en esta ciudad, en esta congregación. O sea, no fue que los bautizaron y los dejaron a que ellos se desentendieran. No, cada relato, cuando se inicia una congregación, nos muestra un trabajo profundo, donde el apóstol Pablo más adelante va a decir en 1 Corintios 3:11 que él ponía un fundamento. La vida cristiana, y lo hemos venido hablando en los últimos domingos, empieza siempre sobre una base. Jesús dijo, si alguno oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay una gran base. El cristiano necesita siempre tener la seguridad de que su fe está construyéndose sobre una base, pero debe entender y creer y animarse a que se debe construir. Y leíamos y meditamos hace unos días atrás que debemos edificarnos sobre, ¿se acuerdan? Sobre nuestra santísima fe. Libro de Judas. Y hemos aclarado que nuestra fe está basada en el hecho de que Jesús fue levantado de entre los muertos. ¿Sí? En cada carta hay un versículo mínimo que habla de esta gran verdad. Entonces, entremos en estos detalles, pero no sin antes, hermanos, vamos a dar ese versículo ahí, no sin antes leer Lucas, una vez más. Nosotros leíamos en el capítulo 19 de Lucas, leíamos a partir del 28. Y vamos a leer los versículos 41 al 44 para ser un poco más específicos. Lucas 19, 41 al 44. Ahora al rato decíamos todo el relato desde el 28. Jesús va a llegar a Jerusalén.
Y dice el 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está hablando y mostrando que Jerusalén estaba siendo por esos días visitada por Dios. ¿Sí? Pero Jerusalén no captó la presencia de la visita de Dios. Y cuando usted lee el versículo 28 en adelante, encuentra detallitos de la llegada de Jesús allá a la ciudad. La gente sale con unas ramas, ¿verdad? Con unos mantos, los tienden por donde Jesús pasa, pero ellos no sabían quién era él. ¿Sí? Ellos estaban convencidos que a Jerusalén llegaba el rey que los iba a rescatar del dominio del gobierno humano de Roma. Ellos no estaban entendiendo de que Dios los quería sacar del dominio espiritual, del gobierno espiritual del diablo, de las huestes del mal. Y lo hemos dicho, lo mismo que está pasando hoy, ¿verdad? La gente sigue esperando un reino aquí en la tierra. Sí, la gente sigue pensando que Jesús va a volver aquí a la tierra a montar un reino por 1000 años. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado esta enseñanza algún día. Sí, y que va a poner a unos aquí, a otros allá, en fin. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, el tener esa mentalidad, Jesús lo está mostrando en este relato como no conocer el tiempo de la visitación. Mire cómo termina el 42. Como algo que estaba encubierto de los ojos espirituales de las personas. ¿Sí? Pero no vamos a andar tanto aquí, vamos a mirar dos detalles para relacionarlos con lo que leímos en Hechos. Miren el versículo 41 en un instante, y ojalá su mente pudiera meditar lo que está ocurriendo en esta escena. No está ocurriendo cualquier cosa, no lo lea simplemente Jesús lloró y ya. Está ocurriendo algo más contundente, hermano. El pecho de Jesús se quiere salir en ese momento. Sí, por su garganta hay un nudo terrible, fuerte, y no es porque lo miraron feo, no es porque le dijeron algo feo, es porque su santa ciudad ha llegado a un extremo de no ver, de no conocer, de no querer oír, de no querer entender. Si Jesús llegara a nuestra vida hoy, hermano, se repitiera este versículo 41, ¿lloraría? Si llegara a tu casa en este momento, o si llegara aquí a Pitalito, ¿lloraría? ¿O llegaría feliz? Al verla lloró sobre ella. Esta frase sobre ella, ¿sería que se subió en una parte y empezó a echar lágrimas para abajo? Esto está indicando de su señorío, de su deidad como Dios. Sobre nosotros está Dios. ¿Y cuántas lágrimas nosotros le producimos a nuestro Dios? ¿Sí? Pero miren la causa de las lágrimas. Ahí está en el versículo 40. Si tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Si nosotros pudiéramos saber a ciencia cierta, hermanos, qué es lo que nos debe producir paz. ¿Sabe usted, hermano, que dentro de usted se generan situaciones que día tras día le van robando algo de paz? Y la están matando poco a poco.
Y Jesús está diciendo aquí, si tú supieras, por lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué es lo que es para nuestra paz? Pero ahora está encubierto de tus ojos. ¿Pudiera ser esa realidad nuestra, hermano, que no tenemos paz porque nuestros ojos espirituales no ven como Dios quiere que veamos? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán y a tus hijos dentro de la ciudad y todo. Jesús está profetizando que por no haber escuchado, por no haber presenciado y entendido la visitación de Dios a Jerusalén, Jerusalén iba a ser destruida. ¿Usted no nota, hermano, que cada día las cosas se van destruyendo poco a poco? Todo se va destruyendo cada día. Note un detalle nomás. La moralidad, la vida en familia. ¿Cuántas cosas se van destruyendo? Analice esto por un instante. La vida en familia. ¿Cuánto se ha destruido? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros comimos junto con toda nuestra familia en la misma mesa? Ese detalle nomás. O cada uno cogió su plato y uno salió para el cuarto, el otro para el televisor, el otro para el computador, el otro para... Ese detalle nomás. Y Jesús está profetizándole aquí a Jerusalén, mira, van a llegar días en que te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. ¿Y por qué razón? Termina el versículo 44 dando la razón. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo no sé si usted ha meditado. Yo personalmente he tratado de meditarlo bastante. Que la verdad de Dios, el sacrificio de Cristo y todo lo que Él quiere de mí, me ha visitado. ¿Y a usted? ¿Y usted cómo ha tomado la visita de Dios? El que la palabra de verdad haya llegado a su vida, a su casa, y que usted haya sido liberado, no del dominio de Roma, sino del dominio de estructuras religiosas, del dominio de denominaciones. ¿Cómo lo toma usted? Vamos un momentito y después saltamos a Hechos. Vamos al versículo 30. Para que usted empiece a ver. Ojalá pudiera ver, ¿no? Ojalá pudiéramos ver. En el 30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatáis? Les responderé así, porque el Señor lo necesita. Algo parecido a esto va a ocurrir, aunque no está relatado aquí, cuando Jesús les dice, vea, cuando lleguen a la ciudad, entren a un sitio, a la ciudad, y hay un hombre que lleva un cántaro. ¿Han leído eso? Síganlo a la casa que él entre, entren también y digan al dueño de la casa, este aposento lo necesita el Señor. ¿Qué tal? Que ustedes lleguen a su casa y le digan, esto lo necesita el Señor. ¿Usted qué contestaría? Y este burro lo tuvieron que soltar para llevárselo al Señor. Y el aposento alto lo tuvieron que desocupar, organizarlo y disponerlo para prestárselo al Señor. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? Cuando uno no es capaz de ver el tiempo de la visitación, cuando de nuestros ojos está encubierto lo que es para nuestra paz, ¿cómo va a ser nuestra reacción cuando el Señor nos diga, venga, necesito esto de usted? Deténgase ahí. Y meta en su cabeza esta expresión que Jesús está diciendo aquí, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en nuestra vida? Y la vida, hermanos, se va a encargar de mostrarnos a través de nuestros hijos, a través del ambiente de nuestro hogar, a través de lo que nos pasa, si estos días pueden llegar a nosotros, de derribar, de sitiar, de estrechar a nuestros hijos. Dejemos esa idea y volvamos a Hechos. Porque lo que está ocurriendo en Antioquía, hermanos, en Hechos capítulo 11,
Antioquía es una ciudad, repito, no judía, es gentil, y está siendo visitada por el Señor también. ¿Sí? Hechos 11:19. El Señor visita esta ciudad. En el versículo 19 llegan varios varones, pero en el versículo 23 llega un varón, un Bernabé, que como dice ahí, el 24, tenía buen testimonio, o sea, varón bueno, era lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La ciudad de Antioquía es visitada, hermanos. Póngale cuidado a esto, porque esto le va a servir mucho, hermano. Y el maestro, porque era un maestro, Bernabé, empieza a hacer un trabajo de exhortación. Miren el 23. Exhortación. ¿Producto de qué? Atención aquí, hermanos. Miren bien el 23, por favor. Producto del regocijo que había en él. Es lindo, hermanos, trabajar para el Señor cuando uno lo hace con regocijo, con gozo. ¿Sí? Mire que esto hizo que mucha multitud fuera ¿qué? 24, por favor, no se pierdan. Mucha multitud fuera ¿qué? Agregada. El regocijo con el que empezó a trabajar Bernabé allí en Antioquía. Y ese regocijo lo llevó a exhortar. ¿Usted sabe lo que significa esta palabra exhortar? Ex es sacar, ¿verdad? Éxodo, exorcismo, ex es sacar. Exhortar es un trabajo que Dios hace con su palabra, de cuando la palabra llega a nosotros y la recibimos con humildad, la palabra empieza a sacar, y lo estudiamos el domingo anterior, empieza a sacar lo malo para que podamos desear como niños la leche espiritual, para él meter lo bueno. Eso significa exhortar. Nuestra mente a veces ha entendido que exhortar es regañar. ¿Sí? Exhortar es sacar, sacar lo malo para meter lo bueno. Entonces, la ciudad de Antioquía es visitada por Dios, y el versículo 21 nos muestra que la gente entendió, mucha gente entendió el tiempo de la visitación, lo comprendió, porque se convirtieron al Señor. Y luego dice entonces que Bernabé llega y empieza a hacer un trabajo y les dice: vea, a partir de ahora ustedes deben ¿qué? Permanecer fieles al Señor. Fieles. Pero dice cómo, dice con propósito de corazón. Note, hermanos, que esta expresión de corazón es la misma que a usted se le preguntó y que usted confesó el día de su bautismo. ¿Crees de corazón? Si creyeres de corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? De corazón. Y Romanos 6 dice que de corazón, Romanos 6, 16 creo, hemos obedecido a aquella forma de doctrina. O sea, hermanos, que es una verdad del Señor para que el abrir nuestros ojos empiece a ser real. Ubiquémonos en un punto sencillo pero delicado. ¿Usted está en el Señor de corazón? Piénselo. ¿Sí? Usted está con ese deseo de alabarle, de perseverar, de esto y del otro, de corazón. Porque eso marca, hermanos, todo lo que usted pueda hacer o lo que deje de hacer. ¿Sí? Entonces, Él les está exhortando a que con propósito, necesitamos tener propósito. ¿Con qué propósito usted se acercó al Señor? ¿Con el propósito de que le perdonara ya? Quiero que leamos un pasaje. Ahí en Mateo, capítulo 3. Para complementar algo de lo que está diciendo
el Espíritu por boca de Bernabé. En Mateo 3, versículo 4 al 9, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, yo no entiendo esto. ¿Cómo así que salen a bautizarse y Juan les responde, generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué ocurría, hermanos? La gente empezó a bautizarse con la predicación de Juan el Bautista, y los fariseos quisieron hacer lo mismo. Y cuando ellos se fueron a bautizar, Juan los detiene y les dice generación de víboras. ¿Sabe por qué? Porque el bautismo de Juan estaba ofreciendo un arrepentimiento y cierto perdón de pecados. Los fariseos estaban pensando en borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a bautizarnos para que Dios nos perdone, para que los pecados que vengan después sean menos, ¿no? O sea, ellos no estaban pensando en cambiar. Entonces, cuando la palabra del Espíritu Santo por boca de Bernabé está diciendo a que con propósito, nosotros debemos tener claro, hermanos, con qué propósito llegamos a los pies del Señor. ¿Sí? Porque si no, vamos a hacer lo mismo que los fariseos. Se están bautizando, vamos a bautizarnos. ¿Sí? ¿Y después qué? Entonces viene la exhortación del Espíritu Santo. Ya eres bautizado, no en el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús. Ya somos bautizados. Ahora el Espíritu Santo dice a que con propósito. ¿Qué propósito de corazón, hermanos, nos tiene? ¿Cuál es ese propósito? Piense bastante ahí, ahora, después, en su casa, en la semana, pero piense mucho y medite mucho en esta expresión, porque esta expresión va a marcar su vida para siempre y le va a mostrar una ruta para seguirla o para abandonarla. ¿Sí? El propósito, hermanos, de corazón que me debe sostener a mí en Cristo, ¿cuál es? Miremos un detalle si quieren. Ahí en el versículo 26 dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Cómo sería este trabajo por un año, hermanos? ¿Cada domingo? Y enseñaron a mucha gente, y producto, hermanos, de lo que ellos recibían y vivían de lo enseñado, producto de eso, hermano, a los discípulos se les llama por primera vez. Miren que no fue en Jerusalén, ¿verdad? Hubiera sido magnífico que el nombre de cristianos hubiera salido de Jerusalén, salió de una ciudad gentil. Qué grande es Dios, ¿no? Se les llama por primera vez, ¿cómo? Cristianos. Todavía yo me sigo preguntando quién cambió este nombre. ¿Por qué los seguidores de Cristo tomaron otros nombres hoy día? ¿Por qué otros apellidos? Este nombre, lo hemos meditado en otras ocasiones, fue profetizado por Dios a través del profeta Isaías. Un nombre nuevo se te dará. Cristianos, hermanos. No, yo soy, y no quiero mencionar ningún nombre acá, ¿verdad? Pero cada quien tiene un nombre diferente. Pero yo entiendo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque
lo único que produce cristianos es el creer que Jesús es el Señor, que fue levantado de los muertos, arrepentirme de mis pecados, bautizarme para el perdón de mis pecados y recibir el Espíritu Santo como manda Dios. Eso es lo único que produce cristianos. Pero si yo me bautizo para después creer, eso no produce cristianos. Esa semilla que sembró no produce cristianos. O si yo creo y si quiero me bautizo, eso tampoco produce cristianos. ¿Entienden? Entonces, esta reproducción, hermanos, llevó a que el propósito de ellos fuera ¿cuál? ¿Usted está entendiendo, hermano? Aquí el versículo 26 nos está mostrando un propósito. Si a ellos se les llamó cristianos, ¿por qué sería? ¿Por qué no se les llamó paulistas o bernabesistas? O qué sé yo. ¿Por qué se les llama cristianos aquí en esta ciudad? Porque la gente empezó, producto de la enseñanza que estaban recibiendo, a ver a Cristo en las vidas de ellos. ¿Con qué propósito estos hermanos empezaron a perseverar? Con el propósito de que Cristo fuera reflejado en sus vidas. Y lo mostraron. La gente quedó sorprendida. No, esta gente son igualitos a Cristo, son cristianos. Hoy día algunos se parecen a Uribe, son uribistas, ¿no? Algunos son santos, bueno, son santistas, etcétera. ¿Sí? ¿Usted qué es, hermano? ¿Porque lo muestra o porque lleva un título? Ese es el detalle. Entonces, con propósito de corazón, no se desconcentre, con propósito de corazón, ubique entonces el propósito neto que hay en su corazón. Entonces viene la otra parte. A partir de ahí usted podrá permanecer fiel. ¿Qué es fidelidad, hermanos? Pregúntele a una esposa qué es fidelidad. O pregúntele a un esposo qué es fidelidad. Usted ve en la billetera de su esposo una foto de dama que no es la suya y no es la de su mamá ni la de su suegra. Hay problemas en la relación. Solamente con ver la foto, no ha pasado nada, solamente hay una foto ahí. Acuérdense que, voy a salir un poquito, pero un día Dios dijo, cuando daba los mandamientos en el monte Sinaí, Él dijo, no tendrás, no te harás, y no te ¿qué? No te harás, no tendrás, no te inclinarás. ¿Cuál de los tres es más pecado? Tenerla, la foto, ¿es síntoma de infidelidad? Puede ser. Tener, no tendrás. Entonces, con propósito de corazón permanezcamos fieles. ¿Qué es permanecer fiel entonces? ¿Aló? ¿Qué es permanecer fiel? Entonces es buscar, hermanos, y es hacer que todo lo nuestro gire en torno a quien ahora le hemos entregado la vida en un pacto que hicimos el día del bautismo. ¿Sí? Permanecer toda mi vida, para que sea fiel, debe permanecer girando en torno a Él, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo piense. Pero dice, mire cómo dice la expresión, a que con propósito de corazón permaneciesen, o sea, no es ser, es permanecer, fiel. La fidelidad que leíamos en Mateo 25 habla de unos caballeros que recibieron unos 5, el otro 2 talentos y el otro 1. Entonces dice que el que 5 recibió empezó a negociar y aumentó. El que 2 también lo mismo, pero el que 1 enterró. Enterrar es algo sencillo, es no actuar. ¿Sí? Es no actuar en base a el hecho de yo haber sido rescatado de las tinieblas, estar en Cristo ahora siendo yo súbdito de Él como mi Señor.
¿Y por qué esto lo relacionamos con la lectura de Lucas 19? Por lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros no entendemos que Dios está visitando nuestras vidas, cuando nosotros no empezamos a mirar que Él quiere hacer algo en nuestras vidas, nuestros ojos espirituales empiezan a cerrar. Y a esto hay que tenerle mucho temor. ¿Entiende? Cuando su fidelidad no es constante, los ojos espirituales empiezan a cerrar. ¿Sí? Cuando uno empieza a fallar en cualquier campo de la vida, usted va a notar que su corazón se va volviendo adicto a ese error. En cualquier campo de la vida. ¿Sí? Y eso hace que su conciencia se duerma y ya usted deje de verlo como error y lo vea como algo normal. ¿Sí? Entonces usted empieza a sacar, hombre, cuidado, como que aspectos que para usted son importantes. Atención a lo que quiero decir. Cuando nosotros no queremos con propósito de corazón ser fieles al Señor, empezamos a sacar, a seleccionar aspectos. Entonces, para mí lo importante es que yo ore en mi casa, por decir algo. Para mí lo importante es que yo me congregue el domingo. Para mí lo importante es que yo lea la palabra. Para mí y empezamos a sacar unas cuantas cosas que para nosotros son importantes. Para Dios, ¿qué es importante en cuanto a nuestra fidelidad hacia Él? Entonces preguntémosle a una esposa o a un esposo, ¿usted quiere que su esposa le sea fiel en algunos cuantos detalles? ¿Sí? ¿Aló? Ah. ¿Sí o no, amor? En todo, ¿sí o no? En todo. No es en unos cuantos detalles. Y Cristo, hermano, nuestro Señor, ¿cuánta fidelidad se merece de parte nuestra? Amén. Vamos a hacer el alto ahí. Cuando Él llega a Jerusalén y el pecho se le empieza a poner como está el mío ahora mismo, que se quiere salir. Y eso pasa, hermanos, cuando uno siente un compromiso al enseñar la palabra. ¿Sí? Es un compromiso muy grande ante Dios. Uno no puede darse el lujo de enseñar cualquier cosa. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién más, y a los que te oyeran. Hay que tener mucho cuidado de lo que uno enseña. Y lo que le produce a Jesús la ciudad fue un llanto inconsolable. ¿Usted sabe cuántas veces lloró Jesús? Lloró cuando vio a Corazaín. No sé si han leído esto. Cuando empezó a llorar por Corazaín, empezó a llorar por quién más. Murió Lázaro. Cuando murió Lázaro, lloró por otra ciudad, se me olvida el nombre, Capernaum. Lloró por, se me olvidan los nombres ahora de las ciudades, pero lloró por muchas ciudades. Y él dice, si ustedes supieran lo que viene después de que yo me vaya, por cuanto no conocieron, lo mismo les digo, por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación. ¿Sí? Usted no sabe, hermano, cuánto tiempo Dios nos tendrá juntos a nosotros. Usted sí lo sabe. Hay que aprovechar el día de hoy para comprometernos de corazón, con propósito de corazón, en fidelidad a Dios. Uno necesita, hermano, tener claro que debo permanecer con propósito de corazón limpio, fiel en la oración, fiel en que en mi casa se haga oración, fiel en la lectura de la palabra, en la meditación de ella. Si usted hace esto, hermano, usted está entendiendo el tiempo de la visitación que hay de Dios en su vida y en su familia. Pero si usted no lo logra ver, Jesús dice, vendrá tiempo cuando te van a rodear y van a tener problemas. Y usted se va a preguntar,
¿por qué me está pasando esto? ¿Usted se imagina cuando eso se cumplió en Jerusalén? La sitiada que le pegaron y la destrucción, y que a los niños los mataban en los brazos de las madres y en el vientre las traspasaron con las espadas. No sé qué tan cierto sea, pero hay libros de historia que cuentan que corrían corrientes de sangre por la ciudad de Jerusalén. No sé si será verdad, pero la profecía dice que sería un día que jamás volvería a existir. Así fue. Dice, porque no habrá día como este ni lo ha habido. ¿Sí lo han leído, verdad? Un día terrible y espantoso. Ahí está en Mateo 24. ¿Y por qué fue eso? Por cuanto no conocieron ¿qué? La visitación. La visitación. Por tener la vista. Y por eso repetimos, no, está Barrabás y Jesús allá. ¿A quién? A Barrabás. A este no, a Barrabás. Suéltenos a Barrabás. ¿Sí? A un ladrón, a un asesino. Entonces, hermanos, cuando nosotros podamos entender bien qué se merece Jesús de nosotros, pudiéramos entonces empezar a abrir el corazón a Dios para empezar, valga la redundancia, a cultivar la fidelidad. Se hace urgente, hermano. Se hace necesario. ¿Por qué? Vamos a relacionarlo ahora con lo del pollino. Cuando Jesús dice, vayan a la ciudad y allá van a encontrar un burrito así, amarradito, tráiganmelo. Y si alguien les pregunta para quién, digan que yo lo necesito. Uy, esa es mucha palabra, ¿no? Y lo mismo con el aposento alto. Vayan, díganle a Dios la casa esa que necesito que el aposento alto, y no, que yo lo necesito. Y así fue incluso con la tumba. No le dijeron a José de Arimatea, pero José de Arimatea entendió que Jesús necesitaba la tumba. ¿Y qué hizo José de Arimatea con la tumba? Para Jesús. También nadie la había tocado, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Nadie la había usado. Entonces, andamos con esto, hermanos. ¿En qué cosas debemos ser fieles? Si Jesús demanda algo de nosotros, a estas personas les pidió un pollino, un aposento, para congregarse allí con sus discípulos. ¿Y qué hizo el tipo del aposento? Como el Señor diga. ¿Y qué hizo María cuando le preguntaron por el vientre? Dios necesitaba el vientre de María también. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor. ¿Cómo nosotros empezar a ser fieles con propósito de corazón entonces? Entonces repitámoslo el domingo anterior. ¿Cómo empezó Saulo? Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y eso, hermanos, determinó una gran vida, una gran carrera, un gran ministerio en este hombre. No, nosotros llegamos al Señor es con lo que nosotros queremos hacer. Con nuestra voluntad. ¿Sí? Hoy en esta mañana, para que podamos empezar a perseverar, a permanecer fieles, necesitamos entender que Dios nos invita a que tengamos un propósito definido de corazón. ¿Sí? Miremos cuál fue el propósito que Dios puso en los hermanos de Jerusalén. Hechos 2. Versículo 41. También los bautizados, ¿no? 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron Bautizados. y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, no eran 20 como acá. 3,000 personas. Esas 3,000 personas, en el versículo 41, mire, empiezan a permanecer con propósito, mire, fieles. Observa el 42. Este 42 es lo mismo que Bernabé está enseñando allá en Antioquía, porque ya Bernabé lo había visto en Jerusalén. ¿De dónde salió Bernabé? ¿De dónde salió Bernabé? De Jerusalén. ¿Sí? Ahora, producto, hermanos, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones, mira el resultado. Versículo 43. La primera frase. ¿Cuál fue el primer resultado? Vino temor. Importante, hermanos, que nosotros empecemos a hacer nacer con la fuerza del Espíritu de Dios el temor en nuestras vidas. Versículo 44. ¿Qué más produjo? Que los cristianos de Jerusalén querían siempre estar ¿qué? Juntos. Y versículo 45 no lo voy a enseñar, pero mire lo que produjo. ¿Sí? Necesito tu aposento. Necesito tu burro. Ellos entendieron que el Señor necesitaba las propiedades de ellos. Nadie les impuso esto. Ellos lo entendieron. ¿Y qué hicieron con las propiedades que tenían? ¿Quién les impuso esto a ellos? Esa es la doctrina del amor. Versículo 46, hermanos. Mira lo que produjo. El tener propósitos de corazón produce todo esto. Cuando permanecemos fieles, dice, perseveraban unánimes. ¿Cada cuánto? Cada día. Epa. Partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mira esto, con alegría y sencillez de corazón. Un detallito ahí para que lo tengan claro. La sencillez es el resultado de lo que estudiamos el domingo anterior, de descargar esas pesadas cargas que llevamos en nuestros hombros para quedar sencillos, ¿sí? Livianitos, sin cargas. Ahí es donde se origina la sencillez. Con todo esto, hermanos, preguntémonos, ¿a qué nos llama el Señor? Entonces la conclusión es tener propósito de corazón en Cristo Jesús. Y el gran propósito, hermanos, es que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Que cualquier cosa que Dios necesite de nosotros, tener la disposición de ¿quién? Él. Y que de ese corazón, con ese propósito, hermanos, entonces nosotros podamos emprender el camino de la fidelidad a Dios. ¿Usted quiere ser fiel a Él? Quiero darle un dato. Él es fiel a ti. Cada que le pides perdón, te perdona. Cada que le pides algo, te escucha. Cada que necesitas de su cuidado, te protege. Él permanece fiel. No te quita el Espíritu Santo. ¿O sí? No te lo quita. No te niega. Cuando vas cargado de pecado al trono de la gracia, ¿cómo te recibe? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la palabra? Dice que acerquémonos ¿cómo? Confiadamente. Al trono de La gracia. ¿para hallar qué? Misericordia. ¿Qué es lo que encuentras en el trono de la gracia cuando has cargado de tus pecados? Misericordia, permanece fiel. Y mañana necesitas para comer, y ahí está el desayuno, ahí está el almuerzo, ahí está la comida, el vestido, el techo, la salud. Permanece fiel, hermano. Entonces Él nos invita en esta mañana, con las palabras que puso en Bernabé, a que con propósito de corazón permanezcamos fieles. Entonces, necesitamos iniciar una vida de fidelidad. Y cuando eso sea así, hermanos, entonces vienen los premios. ¿Saben una cosa que hay premios? El hermano leía hace rato un texto allá en 1 Corintios 4:2. ¿Se acuerdan qué dice? El hermano Javier leía, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Y Pablo le dice a Timoteo que el ministerio y la obra se deben cargar a hombres que sean como
fieles e idóneos. ¿Sí lo hemos leído? 2 Timoteo 2:2. Porque aquí, hermanos, ahí sentado, ahí donde está usted, Dios tiene para levantar grandes siervos, grandes ministros. Pero hay que empezar a abrazar la fidelidad. Y cuando seamos, y Jesús pruebe nuestra fidelidad, entonces dice su Espíritu Santo, encargue a hombres fieles, para que estos también, ¿qué? Enseñen a otros. Es un buen ejercicio, hermano, el de la fidelidad. ¿Sí? ¿Usted quiere ser fiel? Yo quiero ser fiel, hermano. Y necesitamos la ayuda los unos de los otros. Vamos a terminar con un pasaje. También en el libro de los Hechos. En el capítulo 20, versículo 24. Claro que yo sé que esto va a sonar un poco agresivo a nuestra manera de pensar, pero es para que lo vayan trabajando en sus vidas. Esta es la base para usted ser fiel, ¿oye? Para que usted tenga dispuesto todo para el Señor, lo que Él le pida, un burro o lo que sea. Hechos 20:24. Deberíamos cantar todo con la primera vez que se dice, ¿no? Hechos 20, versículo 24. Dice, vamos a leerlo desde el 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. ¿Y qué le esperaba Pablo en Jerusalén? Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Lo mismo que usted, ¿verdad? ¿Usted le espera en prisiones? No. De las que le pasó a Pablo y las tribulaciones de Pablo, no. Pero a pesar de todo eso, dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo entendió que el que no aborrece su propia vida no puede ser discípulo de él. Ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con regocijo, lo que hablamos a rato. El ministerio hay que hacerlo con regocijo. Y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La idea, hermano, para usted empezar a ser fiel, no estime preciosa su vida. No estime precioso nada de lo suyo. Estime preciosa la relación con Dios, la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, el buscar de Dios. Estime precioso eso por encima de cualquier cosa. ¿Sí? Y si no, pregúntele a María y a Marta. Estime preciosa su vida, no va a ser tan fiel usted. Va a ir así de a poquito, usted va a estimar preciosa su familia, sus cositas, va a ir así. Pero si usted estima preciosa la intimidad, la fidelidad con Dios, usted va a crecer. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.